buenos días a todos, estimados barristas y miembros del Foro Jurídico en general y de otras áreas y disciplinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde tenemos el gran gusto de recibir a Luis Ricardo, aquí, que nos da una exposición y organizado por Jorge Sánchez Peralta, que va a ser nuestro moderador, es el organizador del evento. Jorge es un abogado respetado aquí en el medio, que del despacho Chever Ruiz Samarripa, experto en comercio exterior y en materias tributarias o aduaneras. Muchísimas gracias, Jorge, por organizar y por organizar este evento. Solamente les doy la bienvenida a todos y invitarlos a que nos sigan apoyando en los eventos de nuestro capítulo. Hemos estado muy activos, hemos llegado casi con este evento, casi a 60 eventos en lo que va de la pandemia. Y hemos tenido más de 4.800 asistentes. La verdad, una afluencia muy importante, muy agradecidos con el apoyo de todos. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el LinkedIn, por correo, por WhatsApp, los correos de la barra están a sus órdenes. Invitarlos a, si no se han afiliado a algún colegio, se animen a afiliarse a la Barra Mexicana, que es un colegio muy distinguido, donde los valores éticos y profesionales están de lo más alto de nuestro país. Sin más, les doy de nuevo la bienvenida, les agradezco mucho su presencia. Recordarles también que todos nuestros eventos los subimos luego a nuestro canal de YouTube. Ahí están para que los puedan después consultar o volver a ver algo. En el capítulo Nuevo León, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, YouTube. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Luis. Y los dejo. Gracias Juan. Muy buenos días a todos. Pues a nombre del Comité de Comercio Exterior de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, pues darles la bienvenida por asistir a este evento. Es un evento que me parece muy importante y sobre todo en el contexto actual, en el tiempo en el que lo estamos presentando, y sobre todo, más importante, pues la participación de Luis Ricardo Rodríguez, que es un abogado experto de hace bastantes, lo conozco desde hace bastante tiempo, que tiene una larga experiencia, es muy conocido en el medio de Monterrey y en México. Y pues primero agradecerte, Luis Ricardo, antes de pasar a leer tu reseña, ¿no? La verdad es que es súper extensa, tiene una trayectoria muy importante. Traté de resumirla, espero hacerlo de la manera más adecuada, Luis Ricardo. Luis Ricardo Rodríguez es abogado de la UDLA, también tiene un estudio de posgrado en la Universidad de Arizona, tiene más de 25 años de experiencia en temas aduaneros, de comercio exterior, litigio, asesoría, temas de propiedad intelectual. Actualmente es Managing Partner de Monarch Global Strategies, donde pues no solamente se especializa en temas aduaneros y de comercio exterior, sino que también lidera cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, cuestiones de financiamiento, atención y asesoría en temas fiscales y de litigio. Un poquito de sus antecedentes es que, bueno, estuvo desempeñándose como socio en la firma KPMG Cárdenas Dosal, donde encabezó las áreas de comercio exterior y aduanas, y también por ahí vi que tuviste a tu cargo las áreas de legal corporativo y litigio fiscal en la oficina Monterrey. La verdad es que el expertise es amplísimo, el de Luis Ricardo, pero pudiera tal vez sintetizar que es experto en cuestiones de litigio aduanero, asesoría en comercio exterior, todo lo que tiene que ver con trámites, clasificación arancelaria, valoración aduanera, contratación internacional, dumping, entre otros temas muy, muy relevantes. Y finalmente mencionar que, bueno, Luis Ricardo actualmente es el presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de la American Chamber of Commerce aquí en Monterrey. Pues sin más preámbulo, agradecerte de nueva cuenta, Luis Ricardo, que hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y darnos esta presentación. Y pues adelante, por favor. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho la invitación para participar en la barra. Gracias a la Barra Mexicana de Abogados, al capítulo de Nuevo León, por la invitación para estar en todos ustedes. Y pues bueno, como comentas, Jorge, el tema que traemos para ustedes el día de hoy es las modificaciones al esquema de certificación en materia de IVA y IEPS, derivado de esta de la publicación
de la primera resolución de modificaciones a las reglas de carácter general de comercio exterior para el 2020. Yo voy a hablarles acerca de algunos de los temas que se están incorporando, que se están eliminando de este proceso de certificación, y también algunos de los temas que han sido pues más sonados en estos últimos días relacionados con el tema de pago de derechos y el cobro retroactivo que están haciendo las autoridades fiscales y aduaneras de los derechos causados por esta certificación, cosa que ha causado algo de descontento en el sector de empresas que estaban operando al amparo de estas certificaciones. Este es el contenido de lo que va a ser mi presentación. Como ya se los anticipaba Jorge, vamos a tratar de que esto sea algo interactivo, que sea una conversación, de manera de que podamos transmitirles a todos ustedes las modificaciones. La presentación obviamente se las dejaría para consulta y para referencia. En la presentación viene pues ya la cita de los artículos ya en la parte técnica. Sin embargo, trataremos de que nuestros comentarios se queden en la generalidad y obviamente si alguien tuviera alguna pregunta en lo particular, con todo gusto la podemos abordar. Entonces, en primer término, hablaremos algo de temas de actualidad, de qué es lo que nos trae a la situación en que nos encontramos el día de hoy en materia de comercio exterior. Como ustedes saben, estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos de aprendizaje, tiempos de recogimiento para muchas personas, y yo creo que dentro de la parte positiva de la pandemia y de la situación que nos está tocando vivir al día de hoy, pues la verdad es que nos da, por lo menos para mí, el poder tener estas herramientas de webinar para, por un lado, tener un estudio más minucioso de las novedades que hay en la materia en la que nos dedicamos, y poder hacer este tipo de eventos y estar en contacto por esta vía probablemente es de lo más destacable. Y pues bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad por conducto de la barra para hacerlo así. Entonces, vamos a hablar de algo de temas de actualidad. Vamos a hablar de la publicación de la primera resolución de modificaciones a las reglas, de los cambios a los beneficios de la certificación de IVA y EPS, algunos cambios en cuanto a las obligaciones para mantener esta certificación, cuál es el impacto esperado de estos cambios a la certificación IVA y EPS. Como también se sabe, en términos generales, muchos de los beneficios que se tenían en la certificación IVA y EPS se trasladan a esta certificación de operador económico autorizado de la OEA, y por lo tanto cerraríamos con un comparativo de obligaciones entre certificación IVA y EPS y OEA, para, bueno, dar pie a una breve apartado de conclusiones y a partir de ahí poder platicar acerca de algunas de las dudas que pudiera generar esta presentación. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Pues bueno, como referencia inmediata en materia comercial, como sabemos, tenemos la entrada en vigor del TEMEC a partir del 1 de julio de 2020, esto es apenas el mes pasado, un proceso de negociación, como todos ustedes saben, bastante tortuoso, de actualización. Es importante saber que pues, México no fue quien solicitó la renegociación del Telecán. Esto viene como petición del gobierno de los Estados Unidos de manera muy concreta, y yo diría que inclusive de manera más concreta aún, la renegociación del Telecán, ahora TEMEC, se da con un tinte más que nada de traer de regreso a los Estados Unidos de Norteamérica los empleos de manufactura que de alguna manera se habían perdido durante estos últimos 25 años. Es importante mencionar que la pérdida de mano de obra en el área de manufactura en los Estados Unidos no necesariamente obedece a una situación del Telecán. Se había venido ya perdiendo competitividad ante países asiáticos. Y pues bueno, ciertas industrias como lo es efectivamente la industria automotriz se vio muy fortalecida con motivo de la entrada en vigor del Telecán. Yo creo que sí es correcto en cuanto a que algunos de los empleos que estaban en Estados Unidos se pudieron trasladar a México derivado de este acuerdo y derivado de las cadenas de suministro ya formadas por esta industria en lo particular. Y que esto también inclusive pudo haber ocurrido en algunas otras industrias, pero sin embargo, si vemos la radiografía de cómo se ve México en el 2020 y cómo se veía en el 94, pues tampoco podemos decir que no tuvo un impacto en materia de inversión y en materia de comercio para nuestro país. Habían algunas industrias como la textil,
inclusive yo diría también algunos plásticos en donde se vio debilitado de una manera muy importante. También, obviamente, en el sistema, en el sector del agro, hubo una afectación muy importante. Entonces, por lo tanto, esperar que pudiéramos tener un acuerdo comercial de esta magnitud sin que trastocara todas las industrias, yo creo que hasta cierto punto sería una aspiración absurda. Sin embargo, lo que también es cierto es que el comercio en 2020 es muy distinto al comercio de 1994. Obviamente toda la parte del comercio electrónico, el comercio digital, no existía y pues bueno, ahora ya lo tenemos como una materia regulada dentro del TEMEC. Si también tomamos como referencia algunas de las otras disciplinas que se incorporan dentro del TEMEC, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a medidas sanitarias y de salubridad, que si bien es cierto, yo creo que como cuando se negoció el TEMEC todavía no teníamos a la pandemia dimensionada, creo que se quedan cortas. Sin embargo, también es cierto que creo que se sientan las bases para una colaboración muy estrecha entre los países de América del Norte para poder enfrentar situaciones de este tipo y pues bueno, con lo que ya sabemos al día de hoy, en cuestión de flujo de mercancías relacionadas con protección personal, mascarillas, ventiladores, armonización de normas, armonización de certificaciones. Creo que el TEMEC nos da una muy buena herramienta para efectos de poder atender este tipo de situaciones de manera ágil entre los países miembros de la región. Esto, obviamente, la entrada en vigor del TEMEC nos trajo también por consecuencia el que algunas de nuestras leyes se tuvieran que actualizar. Hubo modificaciones por ahí a la ley aduanera, a la ley de propiedad intelectual, entre otras. Y pues de alguna manera, como tal y como ocurrió en el 94, si vemos la serie de leyes que se tuvieron que actualizar para acomodar o para dar cabida al Telecán en su momento, pues fue un cúmulo bastante importante. Se creó la ley de metrología y normalización, se incorporó por ahí una ley de comercio exterior del 95, la ley aduanera también tuvo por ahí modificaciones importantes, tanto en su ley como en su reglamento. En fin, hubo varias materias que tuvieron que actualizarse para dar cabida a las disposiciones del Telecán y pues bueno, ahora con el TEMEC ciertamente está ocurriendo lo mismo. De hecho, una de las principales razones por las cuales se difiriera lo que es la entrada en vigor del TEMEC fue precisamente por toda la parte legislativa que tenía que hacerse previo a la entrada en vigor, que permitieran permitieran la adopción de este acuerdo comercial en lo particular. Otro punto también importante, nada más para darle contexto a las modificaciones que vamos a presentar el día de hoy, es que también, como sabemos, la Organización Mundial de Aduanas publica cada 5 años aproximadamente una actualización al sistema armonizado de codificación de mercancías. Como sabemos, las mercancías que son objeto del comercio global tienen una codificación a 6 dígitos que es de alguna manera adoptada por todos los países miembros de la OMA, que hasta donde entiendo son 183 o por ahí más o menos 185, 183. De manera de que estas modificaciones se incorporan en las legislaciones particulares. Y esto es obviamente, pues, por ejemplo, para ir eliminando mercancías que están o que caen en desuso, en la más reciente incorporación a modificación al sistema armonizado, por ejemplo, todos los lectores de discos, de acetatos y demás, inclusive se han venido eliminando de lo que es la codificación de mercancías y dan cabida, obviamente, a tecnologías y nuevos ajustes dentro del sistema armonizado. Sin embargo, sí es importante mencionar que México está realizado en lo que es la adopción de estos cambios al sistema armonizado con motivo de la sexta enmienda, y por lo tanto debemos de anticipar que en los siguientes meses podrían ocurrir algunas modificaciones a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación relacionado con ello. De igual manera, como sabemos, en la parte de comercio exterior existe un cúmulo muy importante de regulaciones y de disposiciones que norman el intercambio comercial. Y bueno, así como tenemos reglas de carácter general en materia de comercio exterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también tenemos las de economía, mismas que por ahí hay ya un proyecto
circulando de modificaciones a las reglas que de alguna manera también refieren mucho a la adopción de algunas de las disposiciones relacionadas con la aplicación del TEMEC, que de alguna manera no están ya previstas dentro de las reglamentaciones uniformes que se publicaron en el mes pasado. Y bien, yo lo que cerraría ahí en lo que es el tema de actualidad, esta lámina en lo particular, es el tema del ambiente regulatorio y de gestión de gobierno. Yo creo que para nadie será un secreto que, pues bueno, por la propia situación que estamos viviendo, obviamente la perspectiva económica para nuestro país y para el entorno global es desfavorable, por lo que estamos viviendo ahorita en el ambiente comercial internacional. Obviamente el COVID está afectando las economías. Hasta al día de hoy todavía escuchamos algunas noticias de rebrotes en Europa y en algunos países en lo particular, y pues todavía no alcanzamos a identificar hasta qué punto nos van a afectar todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el ambiente regulatorio y de gestión de gobierno en nuestro país en lo particular ha decaído. Si nosotros tenemos alguna situación que abordar ante aduanas, ante la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Economía, ante COFEPRIS, a cualquier autoridad ahorita que esté relacionado con un tema de permiso de importación, de permiso de salud, de alguna autorización, vemos que lo que nos estamos enfrentando es que hay recortes, tanto de personal como de registros y de recursos para poder atender esos temas. Muchos escuchamos de la noticia de el recorte en materia de laptops en economía, que de alguna manera también impacta todo el backlog que se tiene en tema de autorizaciones de este tipo. Y pues bueno, esto también creo que conlleva que el gobierno tiene que aprovechar mejor sus recursos y orientar más sus recursos para, por un lado, hacer más eficiente su trabajo, y por otro lado también enfocarse de manera muy importante en lo que es la recaudación. Y creo que como parte de ello es que se está presentando esta modificación a los esquemas de certificación de IVA, de IVA y IEPS. Y pues bueno, esto nos lleva a esta publicación del pasado 24 de julio de modificaciones a las reglas de carácter general. Aquí, como ya lo adelantábamos, se trae importantes cambios aplicables a empresas IMEX en el esquema de certificación IVA y IEPS que se creó derivado de las reformas a la ley del IVA en el 2013. Para referirme a este punto en lo particular, como ustedes recordarán, en hasta ese año 2013, las empresas maquiladoras operaban con un mecanismo de importación temporal que lo que les permitía era importar mercancías causando el impuesto al valor agregado, pero sin generar una obligación de pago del mismo. Y pues bueno, en la medida en que esa mercancía se incorporaba a un producto elaborado, transformado o reparado que subsecuentemente se exportaba, no habría esa obligación, no se actualizaba esa obligación de pago del impuesto al valor agregado causado. Con motivo de las reformas de 2013, de alguna manera se le da un vuelco a ese esquema, y lo que se hace es que se crea este esquema de aplicar un crédito fiscal a aquellas empresas que causaran este IVA en la importación y que al obtener este esquema de certificación pudieran de nuevo aplicar un crédito de IVA para de alguna manera saldar ese IVA causado y sobre el cual ya se generaba una obligación de pago, de manera de que las importaciones temporales pudieran continuar realizándose sin el pago de este impuesto al valor agregado. De otra manera, si no se contaba con esta certificación, pues bueno, pues se tendría que, o se generaría una obligación de pago, y en algunos casos inclusive también se implementó un esquema de garantía para efectos de lo que es el IVA o IEPS causado con motivo de la importación de mercancías. Entonces, esto obviamente para las empresas IMEX en lo particular ha resultado un esquema importante, una modificación muy importante y relevante en lo que son sus operaciones del día con día. Jorge, no sé si tuvieras tú algún comentario hasta este punto. Bien, pues yo creo que continuamos entonces.
¿Cuáles son los beneficios de la certificación IVA y IEPS que continúan vigentes con motivo de las modificaciones que se anunciaron en esta resolución? En primer lugar, como ya lo comentábamos, en términos de las reglas... Lo que pasa es de que automáticamente aquí me cierra el micrófono para el tema de las acciones y preguntas y la verdad es que vas bastante bien, no tengo ningún comentario, te interrumpo más adelantito. Muchas gracias. Ok, gracias, Jorge. Bien, como lo comentábamos, el beneficio que se obtiene para aquellas empresas que cuentan con esta certificación IVA y IEPS que continúan vigentes es precisamente este crédito fiscal al que me refería hace unos minutos en operaciones destinadas a los regímenes aduaneros de temporal, de importación, importación temporal para la elaboración, transformación o reparación de programas de maquila y de exportación. Otro beneficio también que aplica en cualquiera de los rubros, porque también cabe señalar que dependiendo del tipo de empresa que se podría acceder a una certificación de tipo A, AA o AAA, siendo la AAA la que obtenía un mayor cúmulo de beneficios. Aquí lo que se hace es que estos beneficios que estamos mencionando ahorita aplican independientemente del rubro en el cual se cuente con esta certificación de IVA y IEPS. De manera de que las empresas IMEX también que fabriquen bienes del sector eléctrico, electrónico, autopartes, aeronaves, así como aquellas también de la industria terminal automotriz o vehículos de autotransporte podrán llevar a cabo el despacho conjunto para la importación de mercancías a sus instalaciones. De igual manera, para aquellas empresas que están en la modalidad de servicios, al amparo de un programa IMEX, se permite que se cambie de régimen las partes y componentes importados temporalmente cuando se trate también de empresas de la industria de autopartes o de la industria terminal automotriz. Siguiendo con el tema de los beneficios para estas empresas que cuentan con certificación, aquellas que fabriquen embarcaciones de recreo deportivas podrán también realizar entrega de estas mercancías en territorio nacional para la importación temporal de manera directa. Y por último, en cuestión del sistema de control de inventarios, las empresas de la industria de autopartes pueden registrar en su sistema de control de inventarios mercancías que enajenen a empresas de la industria terminal automotriz con la información contenida en comprobantes fiscales que amparen venta, siempre que en el pedimento de importación temporal se haya efectuado el pago del IGI conforme a la regla que, bueno, ahí se estipula. Entonces, hay ciertos beneficios para empresas de ciertos sectores, los que mencionamos ahorita, que obtuvieran esta certificación IVA y IEPS. Y pues bueno, ahora ya se acota de manera muy importante estos beneficios y muchos de ellos, como ya lo mencionaba a un inicio, se trasladan exclusivamente para empresas que están bajo la modalidad de OEA o que cuentan con una certificación OEA. ¿Cuáles son estos beneficios? Si me permites nada más, Luis Ricardo, interrumpirte un instante y claro, tiene que ver justo con lo que acabas de comentar y lo que viene. La verdad es que la certificación de IVA cuando se implementó era en realidad un club de privilegio, es decir, para efectos de que las empresas de los diferentes sectores industriales que comentaste pudieran tener esa inscripción o esa certificación y como consecuencia acceso a todos esos beneficios, la verdad es que tenían que cumplir con una serie de requisitos muy, pero muy importantes. Originalmente eran de manera documental y por ahí venía la gente del SAT, verificaba que lo que se estaba plasmando documentalmente correspondiera con la realidad del negocio y lo que tenían capacidad instalada, bla, bla, bla. Pero en fechas recientes, ya la obtención de una certificación de IVA, digo, seguramente te pasas lo mismo, ¿no? Y el foro que también aquí nos está escuchando, pues ahora es un verdadero calvario. Sí. Te revisan muchísimas cosas, parece en realidad más que una autorización, parece una auditoría y justamente el propósito de la autoridad en ese entonces, en el contexto cuando nació, era que pues, las empresas se acercaran, fueran de las buenas, que estuvieran del lado de la autoridad, con el propósito justamente de que estando del lado de la autoridad o en estado de gracia, si me permiten la expresión,
pues pudieran tener acceso a una serie muy importante de beneficios, no solamente en cuestiones de flujo y de IVA, sino también aduaneros como los que acabas de mencionar. Entonces, el contexto es que era una certificación donde la autoridad daba la bendición, si me permiten la expresión, a las empresas, de modo que fueran, pues, tuvieran acceso a beneficios muy, muy importantes, ¿no? Por eso la importancia de las modificaciones que vienen más adelante. Perdóname. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, Jorge. Y de hecho, para abundar en tu comentario, aquí es donde estamos listando los beneficios que se eliminan de la certificación IVA y EPS. Y en el caso particular del rubro A está el tema que comentas, la parte de la devolución del IVA, que era por sí solo quizá justificaba la certificación para muchas de estas empresas IMEX que obviamente tienen una vocación exportadora, dado que el calvario que vivían para la solicitud de devolución de IVA que ellos pagaban, y obviamente que de alguna manera se les generaba el derecho a la devolución. Cuando la autoridad viene y les ofrece esta certificación de manera de que tuvieran un trato diferenciado, un trato preferencial, permitiéndoles acceder a devoluciones en 10, 15 o 20 días, dependiendo del rubro. Eso justificaba por sí solo lo que era la solicitud de certificación y por eso que tuvo, de nuevo, tanta viabilidad este tipo de solicitudes. Entre otros beneficios, bueno, están aquí listados, no vamos a entrar mucho a detalle, pero pues básicamente está el tema también de la inscripción inmediata en algunos padrones sectoriales, a los cuales se tendría que hacer un proceso paralelo ante la propia autoridad. Y pues bueno, por ejemplo, ahí está el tema del padrón siderúrgico, ¿no? Que como sabemos, aquí en Monterrey es un tema muy sensible, el tema de la importación del acero, inclusive para empresas CIMEX tiene un tratamiento particular en lo que es la autorización y por lo tanto el obtener una inscripción inmediata para este padrón también era un beneficio muy, muy destacable, ¿no? La suspensión también de padrones en caso de que se incurrieran alguna de las irregularidades previstas en la 133, se daba el beneficio de que no se suspendieran los padrones de manera inmediata y también otro beneficio muy importante era que las empresas que obtuvieran este tipo de certificación podrían justificar mediante la presentación de un escrito espontáneo en ventanilla digital para subsanar irregularidades en operaciones de comercio exterior. Entonces, y bueno, con este escrito se les da un plazo de 60 días para corregir su situación fiscal. Entonces, como si nosotros veíamos que estas empresas identificaban alguna irregularidad con motivo de su revisión a sus propias operaciones, era muy accesible el tener este mecanismo a la mano, de manera que tú ya sabías que podías notificar a la GASE o a la DASE de esta irregularidad y bueno, tener este tratamiento preferencial para poder subsanar esta situación dentro del plazo otorgado. Y por último, bueno, en un tema de documentación, se nos eliminaba la posibilidad de transmitir o proporcionar la manifestación de valor para lo que es las operaciones de importación temporal. De igual manera, y este tema también ha sido muy polémico, es la eliminación de los plazos de 36 meses. Como sabemos, las empresas que realizan operaciones al amparo de un programa IMEX, en términos del decreto, están facultados para importar temporalmente mercancías hasta por 18 meses. Y en el caso de transferencias entre empresas maquiladoras, se les daba la posibilidad de que se pudieran permanecer en sus instalaciones hasta por 6 meses. Sin embargo, esta certificación ampliaba de manera muy importante el plazo a 36 meses en ambos supuestos. Entonces, por lo tanto, también con motivo de estos ajustes a la certificación IVA y EPS, se elimina el plazo de 36 para estas actividades. Y bueno, pues hay un par de temas más que también ya se eliminan, como lo es cuando nosotros importamos temporalmente mercancías, la ley nos permite la facilidad de que los datos de identificación individual de la maquinaria y el equipo se puedan señalar en el pedimento, en un documento de soporte, como lo puede ser la factura, alguna relación, algún packing list, algún documento de embarque o diverso. Y pues bueno, pues lo que nos daba también esta posibilidad es que cuando era certificada, no tenías que llevar a esos documentos el número de serie, parte, marca y modelo de las mercancías, siempre y cuando se llevara un registro actualizado con dicha información.
Entonces también es otro de los beneficios que se pierden con motivo de los ajustes a estas reglas. Y por último, en el tema de las transferencias virtuales, se elimina la posibilidad de hacer estas transferencias virtuales entre empresas IMEX a empresas del industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos utilizando el esquema de pedimento único. Si me permites nada más un comentario, Luis Ricardo. Esos temas que acabas de comentar, particularmente el del beneficio de los datos de identificación de mercancías, que pareciera algo como muy sencillo, muy operativo, en realidad tiene un trasfondo muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad muchas de las empresas hoy en día que tienen, por ejemplo, maquinaria y equipo, normalmente son objeto de auditoría y cuando llega la autoridad, pues normalmente cuestiona que estén legalmente importadas. Y cuando ve que en la máquina, o la placa de la máquina ostenta información específica que luego no corresponde de manera específica, casi sagradamente al detalle, pues normalmente procede al embargo de los bienes, ¿no? Y este beneficio que justamente se eliminó, pues daba la posibilidad de que no tuvieras que poner toda esa información de manera específica en cada uno de los pedimentos, sino que la tuvieras administrada en una herramienta diferente, en un sistema diferente, ¿no? Entonces pareciera como que es algo muy operativo, pero en realidad para muchas empresas que tenían un flujo muy importante de importación de maquinaria, refacciones, partes, pues era verdaderamente un alivio, ¿no? Claro. Y yo lo que agregaría ahí en ese comentario, Jorge, es también la pérdida de estos beneficios obviamente expira junto con la certificación correspondiente. Sin embargo, yo creo que también va a ser un trabajo para estas empresas pues saber que durante el periodo en que tuvieron la certificación A, tuvieron también ese beneficio, porque resulta que si nos cae una auditoría en 3 años para revisar ese lo particular, quizás en su momento ya nos van a decir, oye, pues ¿dónde está la marca, modelo y serie de estas importaciones? En el pedimento, y nosotros obviamente pudimos no haberla señalado dado que teníamos este beneficio, y por lo tanto es importante tener bien documentado el que nos apegamos al beneficio durante el tiempo que estuvo en vigor, ¿no? Correcto. Gracias. Bien, en el rubro AA, los beneficios que se eliminan es el tema de, antes de que se iniciaran facultades de comprobación, la autoridad podía extendernos una carta invitación cuando se hubieran detectado omisión de contribuciones o aprovechamientos derivados de operaciones de comercio exterior. Y mediante esta carta de invitación, obviamente, la persona que tenía esta certificación del rubro AA tenía la facultad de corregir su situación fiscal. Y pues bueno, era un beneficio. Lo comentábamos hace rato, Jorge, que también esto quizá por sí solo también podría ser un tema de justificación de tener esta certificación IVA-IEPS, ya que el poder llevar a cabo estas rectificaciones sin el ejercicio de facultades de comprobación y obviamente con el costo asociado del tener que rectificar una vez que ya tienes facultades de comprobación, pues bueno, pues es seguramente mucho más caro que si se realiza al amparo de esta carta de invitación, ya que, pues como sabemos, no habrían por lo menos sanciones aplicables para el contribuyente que estuviera en esta situación. Otro beneficio también que se elimina es el tema de control de inventarios, la posibilidad de acreditar el cumplimiento de esta obligación cuando se cuente un control de inventarios que refleje el destino, descargos y saldos de mercancías, el cual es transmitido al SAT en términos de lo que disponen las reglas, que bueno, pues esto lo que entendemos también es con la contabilidad en línea o bien otras medidas que tenemos con de las empresas que nos permitía acreditar que estamos cumpliendo con esta obligación de mantener un control de inventarios conforme al anexo 24. Y por último, se elimina también el plazo de 3 meses para rectificar pedimentos sin necesidad de solicitar una autorización a la autoridad para llevar a cabo esta rectificación. Y en lo que es la certificación AAA, que es aquella que nos daba el mayor número de beneficios, además de los que ya hemos venido mencionando, se elimina la posibilidad de llevar a cabo pedimentos consolidados de manera mensual, que era algo previsto para las AAA. Se elimina también la facilidad de transmitir o no declarar en el pedimento documento electrónico o algún documento soporte la serie, parte, marca y modelo, siempre que se llevara un registro actualizado.
También el despacho aduanero de exportación a domicilio, que era un beneficio también muy importante al que podían acceder las empresas AAA, quedan eliminados. Y probablemente es el que más controversia ha causado, que es la eliminación de los B5. El pedimento B5 lo que permite es que aquellas empresas maquiladoras cuya vocación es esencialmente de exportación, pero que también tienen actividades de comercialización a mercado nacional, lo que les permitía era que se pudiera llevar un pedimento de cambio de régimen, de manera de que se importaran de forma definitiva el producto resultante de sus procesos de manufactura y que estos pudiesen ser enajenados ya sea por la propia maquiladora o empresa IMEX o bien el residente en el extranjero propietario de los insumos o bien del producto terminado. Entonces, se nos elimina la posibilidad de llevar a cabo estas transferencias virtuales a empresas residentes en territorio nacional que no cuentan con programa IMEX, con este pedimento B5, para lo que es su importación definitiva y con ello, pues bueno, pues se da el traste a el esquema de comercialización que tienen muchas de las empresas maquiladoras IMEX al día de hoy en el país. Y esto pues necesariamente nos ha llevado a que se evalúen algún otro tipo de certificación para poder continuar y justificar este esquema de operación. Y pues bueno, por ello es que vamos a hablar ahorita también de la certificación en materia de OEA. No sé si tuvieras algún comentario hasta aquí, Jorge, para complementar la parte de los AAA. No, simplemente del tema lamentable de la eliminación del beneficio de los B5 para dejar mercancía justamente en el territorio nacional, pues viene aderezado ya de algunos meses con el tema del cobro de la retención de IVA, ¿no? Que es de alguna manera el último clavo del ataúd que necesitaba justamente este esquema, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, bien, nada más para cerrar en la parte de los cambios de la entrada en vigor de estas disposiciones de certificación IVA-IEPS. En los transitorios se nos menciona que los beneficios a los que aludíamos van a quedar todavía en vigor hasta que se pierda la vigencia de la autorización correspondiente o bien hasta que entrarán en vigor obviamente los nuevos a partir de que la empresa en lo particular obtenga su autorización de renovación correspondiente, ya sea rubro A, AA o AAA en términos de la regla 7223. Para aquellas solicitudes de registro de esquema de certificación de empresas que a la entrada en vigor de la resolución se encuentren en trámite, serán resueltas aplicando procedimientos, plazos y beneficios establecidos en las reglas vigentes al momento que se emita la resolución. Esto es, serán aplicables la eliminación de los beneficios a que hacíamos referencia. Ahora, como ya mencionaba hace unos minutos, obviamente la certificación a la que hacíamos referencia, tanto la A, la AA como la AAA, estaba previsto que quienes accedieran a estos esquemas estarían obligados, estarían obligados a realizar el pago anual de derechos previsto en el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, al cumplirse pues algunos de los supuestos que aquí se mencionan, ¿no? 1 o 2 años dependiendo del tipo de autorización o de resolución que se obtuvo. Estos derechos en 2020 ascienden aproximadamente a 29,000 pesos, casi 30,000 pesos. Y bueno, es aplicable para empresas de rubro A, AA y AAA, comercializadora e importadora y también OEAs, así como también para aquellas empresas que son socio comercial certificado en términos de la regla 71.5, todas ellas están obligadas a pagar estos derechos. ¿Cuál es la parte polémica o que está siendo pues criticada? Y de hecho el día lunes habrá una nueva reunión entre el INDEX, que es la Asociación Nacional de Empresas Maquiladoras, Manufactureras y de Servicios de Exportación, con el SAT, que aquí se está requiriendo el pago de los derechos de empresas certificadas hasta 5 años hacia atrás. Esto es, aun y cuando el proceso para la obtención o renovación del esquema de empresa certificada no te obligaba a que exhibieras o que acreditaras el pago para poder tramitar la renovación,
Aquí lo que nos están exigiendo es que para que podamos nosotros acceder a los beneficios de esta certificación, se debe hacer un pago por todos aquellos años en que gozamos de la certificación IVA-IEPS y por los cuales no realizamos el pago correspondiente. Entonces, para ello, en el portal del SAT se establece una hoja de ayuda en donde inclusive han habido algunas controversias en cuanto a la actualización, al monto de los recargos que nos están calculando dependiendo del tipo de autorización. Ha habido también polémica en cuanto a cuál debe ser la fecha de referencia para que yo pueda hacer el cálculo y el entero del pago correspondiente. Y obviamente, pues a muchas de estas empresas no les ha parecido en lo absoluto el que ante una medida a todas luces recaudatoria se les esté requiriendo el día de hoy el pago de una certificación sobre la cual pues ya se hizo uso, y por otro lado pues no quedaba para muchas de ellas del todo claro que efectivamente se actualizaba esta obligación de pago. Aquí tal vez mi comentario más que técnico, y lo platicamos antes, Luis Ricardo, yo que es del interés de todos, es con independencia de que pareciera que ese cobro pudiera no ser de manera jurídicamente apropiado, también hay un punto en cuanto a que pues todos sabemos que en este tipo de autorizaciones los pagos de derechos se realizan de forma anual. Pero entre que sí hay obligación o no hay obligación, lo que creo que pues, no genera confianza y sobre todo no abona en tener un terreno para que pues, vengan las inversiones es justamente la forma y las maneras en las que se plantean estas nuevas obligaciones. Me parece que se pudieron de alguna manera anticipar, partiendo de la base que pudiera haber algún argumento por parte de la autoridad, de modo que hubiera un esquema, no sé, de transición y no de o pagas o no te renuevo, ¿no? Creo que esa es la parte que me parece que en un sentido propositivo pues, se pudo haber mejorado y, insisto, abonar al terreno de las inversiones, a la confianza de la gente que viene justamente a pues, generar empleos, generar temas económicos, ¿no? Esa parte junto con la cancelación de los beneficios, inclusive en el timing, yo creo que inclusive a la luz de lo que ven las empresas extranjeras y los tomadores de decisiones, pues son malas noticias, ¿no? Claro. Sí, mira, sin duda yo creo que quizás si hablamos del tema del impacto económico, pues estamos hablando de, son 30,000 pesos por año. Si nos vamos con actualización y recargos los últimos 5 años, a lo mejor estamos hablando de 220,000 pesos, ¿no? Que en términos de dólares, a lo mejor estamos hablando de un impacto de 10,000, 12,000 dólares, ¿no? En el peor de los casos para estas empresas. Pero yo coincido contigo, Jorge, que lo que está muy mal es el mensaje que se manda, porque, pues bueno, estamos sin duda en una situación en donde el inversionista no se siente bienvenido, no se siente acogido por el gobierno federal. Sabemos lo que ha ocurrido con Constellation, lo que está ocurriendo con estas empresas que accedieron a los términos de la reforma energética, lo que ha pasado con el aeropuerto. Hay muchos casos muy recientes, lo que pasó recientemente también a esta empresa de ventiladores en Tijuana, que se le obligaba prácticamente que le vendiera al gobierno, aun y cuando ellos no hacían estos ventiladores. Y pues bueno, yo creo que esto, de alguna manera, si le sumamos el cobro de estos derechos, a los cuales, de nuevo, creo que a nadie le queda duda de que es una obligación que está en ley y a lo cual, obviamente, pues, el gobierno tiene todo el derecho a cobrarlo. Pero si vemos que todas estas modificaciones efectivamente tienen un impacto en la planeación de estas empresas, y aquí en estas láminas estamos haciendo un resumen. Por ejemplo, el tema de la eliminación de los saldos a favor de IVA, pues esto obviamente te va a impactar en tu flujo efectivo de las empresas. Esto es algo que no tenías y que al día de hoy lo tienes que enfrentar. En la reducción de plazos de retorno de mercancías de 36 a 18 meses o a 6 meses en transferencias de otras IMEX, te impone una presión en tu administración de control de inventarios. En lo que es el pago de derechos, pues bueno, pues no es un deal breaker, pero pues bueno, pues tienes un monto adicional a contemplar año con año como parte de tu autorización o renovación. Y te eliminan los B5, que quiere decir que vas a tener un costo logístico por retornar
producto terminado al extranjero y volverlo a importar. Y por otro lado, también puedes tener diferencias con tus clientes en México, ya que les vas a cambiar todo el esquema con el cual estabas operando. Creo que pues se trata, pareciera que te invitan como huésped a una casa y a partir de ahí pues te cierran la puerta para golpearte, ¿no? Y eso obviamente pues yo creo que desde la perspectiva país pues no nos deja bien parados. Sí, y sobre todo en el contexto de lo que decía al principio cuando hice mi intervención, recordemos que el esquema de la certificación es un esquema de privilegio, de beneficios, de acércate, de certifícate. No es fácil obtener la certificación para los que nos dedicamos justamente a esto. Y el hecho justamente de que hayan invertido, lo hayan hecho, hayan tenido controles, hayan logrado la certificación para después de buenas a primeras hacer estos cambios que, insisto, inciden de manera muy importante en la operación, pues es justamente la parte que en un sentido de modos y formas, pues no es apropiada. Correcto, correcto. Y siguiendo con el tema del impacto, de nuevo, el impacto práctico de estas modificaciones. En el tema de tener que elaborar manifestaciones de valor, que bueno, este tema todavía está pendiente, ya que como sabemos está cambiando todo ese esquema de soporte al pedimento, pero bueno, seguramente implica una nueva carga administrativa, ¿no? Y una nueva variable para nuestros departamentos de cumplimiento. La eliminación del plazo de 60 días para exhibir el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de igual manera, ¿no? Es una presión y es un nuevo factor de cambio, ya que el agente aduanal debe poner particular atención en la clasificación para también cumplir con estas reglas. Y por último, en el tema de la eliminación del plazo para rectificar, nos impone una mayor presión para que nos aseguremos que realizaremos auditorías post-entrada con el objeto de asegurarnos que efectivamente están bien declarados los datos dentro del pedimento. Entonces, como ya adelantábamos al inicio, todas estas modificaciones se trasladan a esta certificación OEA, ¿no? Que como sabemos, para obtener la certificación OEA, además de ser un esquema de certificación distinto a la certificación IVA-IEPS, trae de la mano el tema de la seguridad, ¿no? Como componente muy importante, primordial, en la cadena de suministro, de validar que las empresas tienen una matriz de seguridad en todos sus procesos con el objeto de asegurarnos que las cadenas y el flujo de mercancías se encuentra a salvo de cualquier situación o de cualquier irregularidad. Entonces, muchos de estos beneficios que ya no vamos a entrar a detalles se trasladan para acá. Está obviamente el tema de la eliminación del requisito de la manifestación de valor, la ampliación a los plazos a los 36 meses, la consolidación de carga, la posibilidad de justificar irregularidades durante el despacho aduanero o durante el reconocimiento aduanero, el tema del plazo de los 60 días para rectificar pedimentos, la utilización de pedimentos consolidados. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dar un comparativo muy esquemático de cómo es que quedan ahora las obligaciones y los beneficios de los distintos tipos de certificación AAA y AAA y OEA, de los cuales la verdad es que, como ya los mencionamos y en beneficio del tiempo, pues no vamos a entrar mucho a detalle, se los dejamos obviamente para referencia, pero bueno, creo que aquí el mensaje es que se trasladan, vaya, la mayor parte de estos beneficios a esta certificación OEA, la cual, dicho sea de paso, ha sido complicado tratar con este tipo de certificaciones porque, por un lado, son muy robustas en cuanto a la información que se debe de suministrar por parte de la empresa en cuanto a cuáles son los manuales de procedimientos para cada uno de los procesos con los que se cuentan. Estos obviamente tienen que ser validados y revisados por la autoridad al momento en que te van a autorizar el esquema OEA. Y como también sabemos, si hay tenemos una bodega, tenemos algún proveedor, tenemos alguna agente logístico que nos da el servicio, bueno, pues todos ellos entran como socios comerciales y también están sujetos a autorización. Si tenemos obviamente una empresa de transporte propia, es sujeto también de una autorización particular atendiendo a las situaciones de seguridad que se tienen en lo particular. La buena noticia para las empresas IMEX o para muchas empresas IMEX es que
si tú eres una empresa que ya cuentas con certificación CITIPAT, muchos de estos requisitos de seguridad ya no los tienes que cumplir. Ya de alguna manera lo que ya acreditaste para efectos de tu autorización por parte de CBP en Estados Unidos te sirven para acreditar la condición de OEA. Sin embargo, si no tienes esa certificación, sí implica un ejercicio muy tortuoso que también tarda mucho tiempo. Estamos hablando de procesos de OEA que pueden tardar hasta un año para poder obtener la autorización, de acreditar que, de nuevo, nuestros procesos están bien documentados y que, por lo tanto, podemos garantizar que no existe ninguna oportunidad de incumplimiento en el flujo de información y el flujo de mercancías. Yo dejaría hasta aquí lo que es la presentación general. De nuevo, les dejo la presentación para quienes tuvieran el interés de consultarla, y si tuvieran alguna pregunta con respecto a la misma, estoy a la orden para abordarlas. A manera de conclusión, lo que comentaría es, pues bueno, el entorno comercial internacional, como ya lo hablaba desde un inicio, creo que está sufriendo cambios. El futuro se ve difícil por el entorno de la pandemia que estamos viviendo en la parte comercial. Efectivamente, y esto también hay que reconocerlo, sí hemos visto un mayor interés, o un interés, vaya, en algunas empresas que tenían sus suministros fuera de la región del TEMEC, de reubicar esas operaciones a México. En lo particular, a nosotros nos ha tocado ver ya algunas, por ejemplo, empresas de muebles que estaban produciendo en China o en Asia, que de alguna manera quieren tener más cerca a sus proveedores. Y esto, sin duda, yo creo que puede beneficiar el establecimiento de empresas en México. Pero yo creo que también tiene que haber un ambiente propicio desde la perspectiva tanto regulatoria como de gestión de gobierno para permitir que esas empresas lleguen a México. Y la realidad es que ahorita, entre la cerrazón para hablar muchos de estos temas, la posibilidad de tener reuniones cara a cara con funcionarios de los distintos dependencias de gobierno que están involucradas con el comercio exterior, como ya lo decíamos ahorita, con economía, con el SAT, con aduanas, con COFEPRIS, pues digo, creo que le da un grado muy elevado de incertidumbre para muchos de estos procesos, y por lo tanto creo que como sector sería importante que alzáramos la voz para efectos de que las condiciones de competitividad de nuestro país pues nos permitan poder tomar ventaja de estas oportunidades que se presentan, y que aquellas empresas que efectivamente están evaluando a México como un destino para la manufactura lo continúen haciendo, porque creo que ahorita la circunstancia de la pandemia nos pudiera abrir unas nuevas oportunidades. Yo pues dejaría hasta aquí el comentario. Jorge, no sé si quisieras tú también agregar algo más en esta parte. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tal vez mi único comentario para efectos de darle ahora la nueva dimensión que tiene la certificación para las empresas, certificación IBEI-EPS, es que pues solamente queda, si me permiten la expresión, el beneficio real de exentar el pago del impuesto, no exentarlo, simplemente aplicar el crédito en la importación temporal. Es decir, no significa que de ahora en adelante se va a tener que pagar IVA en la importación temporal. Ese me parece el único beneficio real, concreto, que permanece en esta descremada certificación de IVA. Y en caso de que hubiera necesidad para las empresas de continuar con los beneficios que venían de la certificación de IVA, bueno, como tú bien explicabas ahora, pues hay que buscar con tiempo pues la certificación OEA para el tema de los 36 meses, para el tema de los B5, con la dificultad que conlleva pues obtener esta autorización, porque como bien dices tú, pues trasciende al tema aduanero y también llega a otras áreas, como lo es de manera muy importante el tema de seguridad, ¿no? Y que todos aquellos que estén eventualmente interesados en voltear a ese nuevo esquema de certificación, pues que tengan muy en mente el comentario de Luis Ricardo, decir, oigan, pues no es un tema inmediato, la verdad es que son procesos que toman, yo creo que lo dijiste bastante bien, la verdad es que hasta un año en poder tener esto correctamente implementado y autorizado, ¿no? Si les parece, vamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si me pueden ayudar nada más para que se vean aquí el chat donde se están haciendo las diferentes
diferentes preguntas y sobre esa base que podamos, porque no lo alcanzo yo a apreciar. No sé si tú lo ves, Luis Ricardo. Sí, aquí las estoy viendo yo. Mira, una de ellas es: buen día, el pago de los derechos por los años anteriores debe realizarse inmediatamente o existe algún plazo. Mira, esa es una muy buena pregunta, Roxana. Yo lo que te diría es, hay empresas que se están esperando, no hay obviamente una exigencia por hacer el pago de manera inmediata, solamente se te generaría de manera inmediata si estás en proceso de renovarte ahorita, si estás en algún proceso para ingresar tu solicitud de manera inmediata, ahí sí, porque creo que está claro que no se va a permitir o no te van a otorgar ninguna autorización si no exhibes el pago. Yo, la verdad es que, dadas las irregularidades que han habido, y de nuevo, no estoy acusando a nadie, porque a final de cuentas ellos, la propia autoridad lo reconoce, la hoja de ayuda que ingresaron en el propio portal del SAT traía un error en los índices de actualización, y también sabemos que han habido algunas diferencias en cuanto a la fecha de referencia para poder hacer el cálculo del pago. Entonces, por lo tanto, si no tienen una exigencia o alguna situación particular, mi sugerencia sería que se esperen por lo menos a la siguiente semana a que se lleve a cabo esta reunión entre Index y autoridad, de manera de que podamos saber exactamente cuáles son las referencias para poder hacer el cálculo y el pago. Y por otro lado, pues bueno, hacer ese pago de manera inmediata. Sí tenemos casos en donde obviamente ya hubo empresas que ya hicieron el cálculo y ya lo pagaron, inclusive que hicieron el cálculo mal. Pero bueno, creo que lo mejor sería darle un par de días de la siguiente semana a esta situación para que se pueda aclarar. Otro comentario es con relación a la presentación. Con todo gusto se las compartimos por correo electrónico, Francisco. Y la última pregunta que viene es... el informe es impugnable. Bueno, ahí, Jorge, lo comentábamos. No sé si quieras tú dar tus comentarios en cuanto a la potencial impugnación del pago de derechos. Miren, es una pregunta muy relevante que la verdad es que en el foro se ha hecho pues en repetidas ocasiones. Yo creo que el tema de la impugnación se debe de ver bajo dos aristas diferentes, ¿no? Antes que decir se puede impugnar, que en realidad sí se puede impugnar, yo creo que lo que vale la pena es ver el tema del negocio. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Esta autorización, sobre todo por el beneficio que mantiene, que es el no pago del impuesto con motivo de las importaciones temporales, pues para todas las empresas IMEX que tienen una vocación 100% exportadora, déjame decirlo así, si no es el corazón, es el hígado de la empresa y el sistema de funcionalidad en la exportación, ¿no? Entonces, me parece que bajo esa premisa es importantísimo mantener la certificación. Ahora, desde el punto de vista técnico, me parece que es cuestionable el planteamiento que hace la autoridad en cuanto a este cobro retroactivo, inclusive en la forma en lo que, como lo hace a través de estas notas y boletines informativos que cada vez pues, vemos con mayor frecuencia. Me parece que no es del todo adecuado, porque inclusive cuando vamos también a las diferentes reglas y se hablan de las autorizaciones, pues no está muy claro este tema de que cada año se va pagando los derechos en las reglas de comercio exterior. No obstante lo anterior, y creo que lo comentaste adecuadamente durante tu presentación, Luis Ricardo, es que en términos de la Ley Federal de Derechos, todos sabemos que los derechos se pagan de manera anual, como parte de los servicios que presta el gobierno a los particulares, ¿no? Entonces, me parece que ahí pudiera haber controversia en cuanto a que, con independencia de que no se precisaron en las reglas, que son, déjenme decirlo así, la receta, cómo opera esta autorización y la certificación como tal, pues lo que es cierto es que en el rango de ley pues sí se establece justamente este pago, ¿no? Entonces, yo sé que no me preguntaron eso, pero tal vez mi recomendación sería, dependiendo del tipo de negocio, la necesidad o no de utilizar el esquema del crédito fiscal para no pagar el IVA de importación temporal, me parece que son de esos temas desagradables que en pos de pues, velar por el negocio de las empresas, yo creo que yo sí pagaría el derecho, puesto que de otra manera va a ser un tema complicado, inclusive también como se anuncian los diferentes cambios,
pues la certificación en una apreciación personal me parece que pues, va a estar muy vigilada, de modo que cualquier persona que por ahí tenga algún resbalón o algún incumplimiento pequeño, pues eventualmente se le va a requerir para, si no lo subsana o no se da cuenta a tiempo, pues que eventualmente hasta le cancelen la certificación. Entonces, ese tal vez pudiera ser un elemento a valorar en caso de que se decida impugnar este tema, ¿no? Sí, yo coincido, Jorge. Si lo vemos desde la perspectiva exclusivamente del ámbito legal, creo que sí es un tema que se puede impugnar. Yo agregaría nada más dos consideraciones. La situación es, por un lado, la cuantía de los derechos para muchas de las empresas de manufactura quizá no es un tema mayor. Y probablemente si esto te va a causar un obstáculo en tu proceso de renovación o de que continúes aplicando el crédito fiscal de IVA en lo que es la importación, probablemente el costo que tenga eso, porque seguramente te van ya sea a suspender la certificación o no te van a otorgar una nueva autorización, pudiera obviamente ser más caro que realizar este pago. Yo sí, bueno, agregaría dos comentarios. Obviamente no es cuestionable la exigibilidad del pago. Efectivamente, yo creo que desde la perspectiva del artículo 1 de la Ley Federal de Derechos, inclusive, creo que podrías tener argumentos para poderlo impugnar. Sin embargo, si ves que, por ejemplo, tratándose de maquiladoras puras, si de lo que hablamos es de una certificación de una empresa maquiladora que depende de un residente en el extranjero, nuestra experiencia es que ese tipo de operación rara vez impugnan temas de reformas, temas de modificaciones tributarias. La verdad es que son contados los casos. Y la verdad es que no vería que algo por esta cuantía, y siendo que la verdad la justificación está en ley, diera pie para que hubieran amparos masivos relacionados con este tema. Tendría que cambiar algo de manera muy importante derivado de la actitud del SAT en cuanto a este tema para que pudiera ocurrir así. Y el otro punto... Sí, y también nos preguntaban, oye, ¿y qué tal si lo pago y luego voy a un medio de defensa? Pues pudiera estar la posibilidad de pagar, obtener la renovación o en su caso la certificación y eventualmente ir en un esquema de solicitar la devolución de ese pago, de ese pago de derechos como pago de lo indebido, lo que eventualmente pues terminará en una negativa de devolución y estará la oportunidad de ir a eventualmente un juicio contencioso administrativo con el punto que comentas tú, Ricardo, que pues, el beneficio pues, no es tan representativo y habría que analizar tal vez también todo el impacto, el costo de llevar un procedimiento como estos, ¿no? Me refiero ya a la perspectiva de pues, una eventual cotización. El costo-beneficio pudiera ser tal vez no tan representativo. Claro. Aquí lo que sí es un hecho también, Jorge, es que el replanteamiento de los beneficios de certificación de IVA y EPS AAA y AAA, creo que para mi gusto sí justifica una necesidad de replantearse los beneficios de esta certificación o inclusive de replantearse la propia operación, porque sí efectivamente habrán empresas que por el tipo de operación o si tienen su modelo de negocios muy sustentado en ventas a mercado nacional, pues efectivamente sí pudiera inclusive convenirles el reevaluar el tema de la certificación o inclusive el reevaluar el esquema IMEX en su totalidad. A lo mejor dices, oye, ya no me interesa hacer IMEX, sino más bien importo de manera definitiva, me convierto en una manufacturera, me quito la monserga de estar controlando inventarios de manera detallada y andar preocupándome por plazos de permanencia y obviamente puedo comercializar o exportar productos terminados según lo determine. Y pues de nuevo, ¿no? A lo mejor ese tipo de comparaciones ante los cambios que se están presentando en los esquemas de certificación seguramente se justifican, pero eso obviamente se va a determinar atendiendo a las particularidades que se tengan en la empresa. Sí, de acuerdísimo. Yo creo que es un tema caso por caso. También lo veo igual. Tal vez el único twist que tiene y que creo que de alguna manera hace algunos años, de cierta manera muchas empresas no vieron el programa IMEX pues muy atractivo
y fue justamente por el hecho de que pues, muchos de los productos ya estaban totalmente desgravados y de manera muy puntual en el tema del IVA todavía existía el famoso mecanismo de la compensación universal, ¿no? Que eso ayudaba con el tema de los saldos a favor. Pero ese tema se reforma, ya no existe la compensación universal, pues todo el mundo se aferró a su certificación y en pos de mejorar su flujo de efectivo, pues voltearon a ver con buenos ojos de nueva cuenta la certificación de IBEX, ¿no? Y otra vez, con esas circunstancias, pues, parece como que ya no se puede hacer una planeación tan a largo plazo en el uso de este programa, porque pues la verdad es que se han presentado dificultades pues muy diversas que hacen que pues, sea errático tal vez la certificación y los beneficios que nos dan, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, agradecerte de nueva cuenta tu excelente participación y explicación, Luis Ricardo, la verdad, como siempre, muy claro, muy preciso. Te vamos a invitar para próximos eventos y pues de nueva cuenta, muchas gracias. Excelente. No, hombre, claro, gracias Jorge por la invitación, gracias a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, con todo gusto, estamos todas sus órdenes. Perfecto, muchas gracias y pues gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión del comité. Por ahí vamos a estar también circulando invitaciones para próximos eventos. Espero que tengan oportunidad de asistir. Vamos a hacer lo posible para que en cuanto salgan cuestiones nuevas, pues tratarlos de presentar con ustedes para que justamente se genere una inercia y que todo el mundo podamos participar. Muchas gracias para todos y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, saludos.